Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar. Bueno, entonces, rápidamente, este de aquí, más que nada lo voy a ocupar más adelante, pero son operaciones de curvas, ¿no? Básicamente son las mismas operaciones que hay en funciones, nada más que ahora ya vamos a tener un poquito más porque estamos en vectores, ¿no? Entonces, bueno, entonces, operaciones entonces, lo primero que voy a hacer es, hasta ahorita había estado usando la notación nada más de f como una función para denotar una curva, ¿no? Y pues la función f va de los números reales a Rn, ¿no? Entonces, ahora como voy a introducir otras nuevas funciones, para no confundir la cosa, voy a llamar a las curvas, como son vectores, les voy a poner una rayita arriba, ¿no? En realidad, cuando uno usa curvas, justamente por lo regular lo que se suele hacer es que se le ponen letras griegas, ¿no? Se le puede poner gamma, alfa, beta, es como lo acostumbrado, ¿no? Cuando ya uno está en cálculo vectorial, ahí se ve, ¿no? Cuando uno toma integrales de línea, pues la curva en realidad uno integra sobre una curva y la curva se llama gamma, ¿no? Pero bueno, aquí como estoy concentrado en ver qué es lo que está sucediendo con las curvas, entonces justamente he estado usando la notación de f, ¿no? Entonces, una curva como una curva es una función de un dominio en R a Rn, ¿vale? Para introducir operaciones en curvas vamos a pasar a notación vectorial. ¿Vale? Es decir, sea nada más, pues nada, a la f le voy a poner la barrita del vector y ya, ¿no? Es lo único que voy a hacer, sea f que va de un dominio contenido en los números reales a los números reales, ¿no? Con una curva, ¿vale? Es decir, una función tal que el t va a dar a donde va a dar a f de t, ¿no? Y este f de t, pues es un vector que es f1 de t, f2 de t y fn de t, ¿vale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces vamos a definir las curvas, ¿no? Sean, además, sean
una función real ahora nada más, esta como le llamé, h, que va de un dominio contenido en los números reales a los números reales. ¿No? Entonces, esta de aquí ya es una función real. ¿No? Entonces, por eso quiero como distinguir entre la curva y la función real, ¿no? En realidad ya en cursos más avanzados esta distinción ya no se suele hacer, ¿no? Por ejemplo en análisis, pues ya tú dices mi función va de un conjunto X a un conjunto Y, sea cual sea, y trabajas con ello, ¿no? Pero esta es una notación usual en cálculo, ¿no? Es como algo pedagógico, ¿no? Y voy a tomar una función K que va de un conjunto C contenido en R a este dominio. Y esta de aquí es otra función real. Esta de aquí también es función real. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces definimos las operaciones una es suma de curvas. ¿Sale? Entonces, básicamente es operar con estas de acá, operar con vectores, operar con reales, ¿no? Operar con composiciones, pero ahora ya aplicadas en un contexto más amplio que son las curvas, ¿no? Entonces, si yo me tomo la curva F y me tomo la curva G, voy a definir F más G de T simplemente como que, pues como el vector F de T más G de T, ¿no? Entonces, producto punto de curvas. ¿No? Entonces de aquí, pues la suma de curvas, me tomo dos vectores y me da otra curva, me da otro vector, ¿no? Producto punto de curvas va a ser ¿quién? Va a ser f punto g de t, y esto va a ser que, esto lo va a definir simplemente, me tomo el vector f de t y le hago producto punto con el vector g de t. ¿No? Producto cruz de curvas. ¿No? Entonces, producto cruz de curvas, aquí necesito que la n sea 3, ¿no? Porque el producto cruz está definido en R3, ¿no? En realidad se puede definir a partir de R3, ¿no? Pero por lo regular el clásico nada más está en R3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? F, la curva F cruz, la curva G de T, como estos F de T y G de T son vectores en R3, para n igual a 3, pues esta operación va a ser simplemente F de T cruz G de T. ¿No? Luego que producto escalar ¿sale? Entonces estas operaciones, bueno, esta no la he visto, ¿no? Pero sí es sencilla. Estas dos operaciones son las que ya vimos en RN, pero ahora aplicadas a funciones, ¿no? A curvas. Producto escalar, ¿no? Me voy a tomar la función curva f, que es una función vectorial, la voy a multiplicar por h, ¿no? Entonces la curva f por la función real h en t, estas son definiciones, la voy a definir como
¿Como quién? Pues simplemente como h de t por la curva f de t. Y esta de aquí va a ser importante. Ahorita nada más le voy a llamar composición, pero esta va a ser muy importante en curvas. Composición. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es la curva f compuesta ¿con quién? Con esta función k. ¿No? Entonces, con esta función k en t, ¿sale? La voy a definir como ¿qué? La voy a definir como la curva f evaluada en k de t. ¿No? Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque la k es una función real, ¿no? Y entonces tuve el cuidado de tomar cualquier dominio para k, pero lo que me interesa de k es que la imagen sea d, ¿no? Entonces, k de t pertenece a d y d es el dominio de la función f, ¿no? Entonces, no importa en dónde empezó la k de t pertenece a d y como el dominio de la curva f es d, ya puedo aplicarle la curva f. ¿Vale? Y pues nada, ¿no? Entonces tengo esas funciones. Digo, algebraicamente es muy sencillo hacer esto, ¿no? O sea, algebraicamente, entonces para que coincida un poquito los apuntes, ¿no? Por ejemplo, sean f de t igual a quién? F de t igual a una de las curvas que vimos, ¿no? T cúbica menos 4t, coma, t cuadrada, ¿no? Y g de t igual a seno de t, coseno de t, ¿no? Entonces, pues estas dos funciones, estas dos curvas, son dos de las curvas que dibujamos, ¿sale? Una curva era un moñito, más o menos. Era un moñito que pasaba por el origen, ¿no? Que venía de arriba a la izquierda y se iba hacia arriba a la derecha, ¿no? Entonces, esta de aquí es f, ¿no? Y luego aquí tenía seno de t, seno de t, coseno de t, que era, digo, a grandes rasgos, era como infinito, ¿no? Entonces, este de aquí era g de t, que hacía esto de aquí. Aquí es g de t. ¿No? Entonces, bueno, algebraicamente es muy sencillo, ¿no? O sea, algebraicamente tomarme f más g aplicada a t, pues es simplemente sumar estos vectores, ¿no? Que están variando con t, o sea, es t cúbica menos 4t más seno de t, coma t cuadrada más seno de t coseno de t. ¿No? Entonces, eso de ahí es algebraicamente. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la parte visual? O sea, con la parte visual no es nada sencillo, ¿no? O sea, justamente me estoy tomando esta curva, los vectores que conforman toda esta curva, todos los vectores que tengo aquí,
y los estoy sumando con los vectores de los tiempos t de esta curva de acá. Entonces no es nada trivial geométricamente hacer el análisis de lo que está sucediendo con la suma de curvas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo tomarme como algo más visual, ¿no? Sea f de t igual a ¿qué? Igual a coseno de t, seno de t, ¿no? Y que g de t sea 2 coseno de t, 2 seno de t. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo aquí es f de t es un círculo de radio i, ¿no? Donde yo tengo el vector, lo que me está diciendo al tiempo t es que tengo un vector en el círculo unitario con ángulo t. Y entonces a este de aquí le sumo, le sumo el círculo de radio 2, este es 1, este es 2, ¿no? Y entonces para este círculo igual tengo justamente en el tiempo t, estoy en el círculo de radio 2 subtendido también por el ángulo t, ¿no? Y entonces en este caso pues me tomé como dos curvas muy sencillas, no nada más cada una es muy sencilla, sino que en conjunto ¿qué? En conjunto cuando la sumo, pues a este vector le sumo todo este vector y entonces me va a dar ¿qué? Me va a dar un círculo de radio 3. ¿No? Entonces, aquí geométricamente es muy fácil, bueno, porque el ejemplo está escogido de manera muy sencilla, ¿no? O sea, de aquí, ¿qué es lo que voy a tener? De aquí lo que voy a tener es, lo puedo ver desde aquí, coseno de t más 2 coseno de t. Entonces, f más g de t es coseno de t más 2 coseno de t, pues 3 coseno de t. Y luego, seno de t más 2 seno de t, 3. Pues sí, está muy sencillo. Pero el chiste es eso, o sea, el chiste es que en general habría que tomarnos ¿qué? Habría que tomarnos todos los vectores al tiempo t de la curva f y la curva g y sumarlos. Y no es trivial, me da una nueva curva, que es hoy, ahora trata de averiguar, trata de discernir qué es esta curva, ¿no? A pie puede ser algo muy horrible de dilucidar, ¿no? Pero bueno, con una aplicación, con un programa, puedo ver de manera muy sencilla. Pero, en general, no es tan trivial, ¿no? Hubo cierta dificultad para entender esta, hubo cierta dificultad para entender esta, ahora las estás combinando las dos, no está tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo como sumar las funciones en R, ¿no? También podría, por ejemplo, ¿qué? Podría suceder que los vectores se anulen entre sí, ¿no? Por ejemplo, f de t igual al círculo, coseno de t, seno de t. Y entonces, ¿qué? Entonces, me puedo tomar la misma curva, pero con el vector contrario, ¿no? O sea, aquí podría ser que g de t igual a que coseno de t más pi medios, más pi, perdón, coseno de t más pi, coma, seno de t más pi, ¿no? Entonces, en estas dos curvas, las dos curvas son círculos unitarios, ¿no? Nada más que una señala los puntos en el círculo unitario subtendido por el ángulo.
y la otra señala la curva en el círculo, el vector en el círculo unitario con el ángulo P más. Y entonces, ¿qué? Entonces todo el tiempo tengo estos dos vectores, los sumo y me van a dar ¿qué? Me va a dar el vector 0, ¿no? Y pues sí, ¿quién es coseno de t más pi? Coseno de t más pi es menos coseno de t. ¿Quién es seno de t más pi? Es menos seno de t, ¿no? Y entonces sumo estas dos curvas, pues sí, algebraicamente, inmediatamente f de t más g de t va a ser el vector. Y entonces, bueno, la talacha se puede hacer muy sencilla. Quiero hacer el producto punto, pues multiplico este por este, más este por este, ¿no? Quiero el producto cruz, aquí por ejemplo, pues le puedo agregar un 0, ¿no? Un 0 para hacer el producto cruz y ya, ¿no? Entonces, como que la talacha, pues con la talacha no hay ningún problema. Tengo el álgebra de los números reales en cada una de las componentes, ¿no? Pero ver qué es lo que está sucediendo, cómo se están combinando las dos curvas o los factores que están en juego, pues no es trivial, ¿no? Por ejemplo, de aquí, si te das cuenta, esta de aquí la usamos para graficar las curvas. Justamente, por ejemplo, aquí, esta de aquí le sacamos, aquí, esta de aquí le sacamos la t que multiplica a t cuadrada menos 4 por t, ¿no? Esta de aquí es de esta forma, ¿no? Igual esta de aquí, factorizamos el seno de t, esto es seno de t, que multiplica a 1 por coseno de t. Entonces, esta de aquí la usamos para ver la imagen de las curvas, ¿sale? Visualizar la imagen de H, ¿no? Para. Y esta de acá, esta de aquí va a ser importante, pero va a ser un subtema por sí mismo, ¿no? Esto de aquí va a estar relacionado con el tema de reparametrización, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo coseno de t, seno de t. La t, en donde suele estar, por lo regular, se acomoda de 0 a 2pi, ¿no? Ah, pero ¿qué es lo que sucede si en vez de t le pongo 2t? Si le pongo aquí 2t, coseno de 2t, seno de 2t, con la t entre 0 y pi, lo que va a suceder es que me va a dar el mismo círculo, nada más que voy a necesitar menos t's, ¿no? O un dominio más pequeño para las t's para cubrir todo el círculo unitario. Si tuviera coseno de 2t, seno de 2t, la t estaría entre 0 y pi, ¿no? Para darle nada más una vuelta, ¿no? Entonces, esta va a tener que ver con reparametrización relacionada con reparametrización. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces es como una parte como muy sencilla en la apariencia, ¿no? Porque operativamente es muy sencillo, pero se pueden presentar complicaciones, ¿no? Bueno, y entonces ahora sí, ya toda esta parte, hasta, bueno, al menos en la dificultad, es como introductoria, y ya vamos a empezar a ver una parte que va a empezar a ver con cálculo diferencial, que es límites de puntos.
¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con los límites? ¿Manejas bien los límites? ¿O lo repasamos tantito? ¿Lo repasamos? Sí, ¿No? O sea, para que se vea de dónde voy a sacar, porque ahora le voy a aplicar el límite, pero una curva en Rn, ¿no? Entonces, a ver, recordando. Entonces, definición. Sea f de un dominio contenido en los números reales a los números reales, ¿no? Decimos que el límite de t cuando tiende a t0 de f de t es L, ¿no? Sí, solamente sí, ¿no? Entonces, a ver, antes de escribir la definición, vamos a ver un poquito, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Sale? Digo, es bastante conocido que el cálculo diferencial integral lo descubrieron simultáneamente o muy de cerca Newton y Leibniz, ¿no? Pero la cosa es que, ¿qué? La cosa es, ellos no usaban estas cosas, ¿no? Newton usaba en vez de funciones, hasta donde recuerdo algo que se llamaba fluxiones, ¿no? Entonces, aunque ya sea cálculo diferencial integral, no era este cálculo diferencial integral que hacemos. Ellos no tenían el concepto de límite. Justamente Leibniz tenía un concepto que era el de, o los dos más o menos ahí, tenían el concepto de infinitesimal, ¿no? Ya infinitesimal es un nombre muy viejo que todavía algunos profes, sobre todo profes de cálculo básico, luego los usan, ¿no? Pero infinitesimal era un concepto que habían creado, pero que estaba lleno de hoyos lógicos, ¿no? Porque entonces usaban, sí, esta es una cantidad infinitamente pequeña, ¿no? Y entonces la puedo hacer tan chica como yo quiera, pero luego voy a operar con ella, luego no sé, o sea, era una cosa ambigua en su intento de definición. Entonces, por ejemplo, fue muy criticado eso, ¿no? O sea, grandes pensadores, ¿no? Como Berkeley decía, es que eso no tiene sentido, ¿no? Y la noción de límite tardó un rato, esta definición hasta donde se la dio Cauchy, ¿no? Y pues para dar esta noción que puede ser tan engorrosa, pues hubo un trabajo ahí detrás, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, primero, tengo aquí una función y yo quiero una herramienta de aproximación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me voy a acercar al T0, por ejemplo aquí, por la izquierda y por la derecha. Aquí, en este caso D, es todo este intervalo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Con números reales T, yo me acerco a T de 0, a T0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, justamente lo que sucede es, yo lo que quiero hacer es tomar mis distintos puntos T que se acercan a T0 y luego veo sus valores, ¿no? Por aquí están unos f de t, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Me voy a fijar en estos f de t y voy a ver si estos se aproximan a algún valor, ¿no? Al valor que se aproxima lo voy a llamar ¿qué? Lo voy a llamar N, ¿no? ¿Por qué? Aquí quiero una noción de aproximación porque entonces puede ser el caso que la función en t de 0 valga otro punto
De hecho, todavía más, puede que la función ni siquiera tenga al t0 como un punto en su dominio, ¿no? Pero vamos afinando aquí las cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la noción? La noción tiene dos pasos. Yo me abro un epsilon alrededor de lo que quiero o de lo que pienso que va a ser el valor aproximado por las f de t, y entonces alrededor de L yo voy a abrir una vecindad, ¿no? Por ejemplo, esa vecindad verde. Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí yo me voy a preguntar si es posible encontrar una vecindad azul alrededor de t0, tal que cuando yo le aplique la función a la vecindad azul, ¿no? Por ejemplo, aquí esta vecindad, le aplico la función, cuando le aplico la función cae adentro de la vecindad verde, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Abro una vecindad verde alrededor de el valor que yo creo que se está aproximando, las f de t, y entonces busco una vecindad azul alrededor de t0, tal que cuando le aplique la función cae aquí adentro, ¿no? Esa es la primera noción. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues hay unas etiquetas ya muy establecidas. Esta vecindad verde se le suele dar el radio epsilon, ¿no? Y esta vecindad azul se le suele dar el radio delta. Este es t0 más delta, este es t0 menos delta. Y ese es el primer paso, pero falta el paso importante. ¿Cuál es el paso importante? El paso importante es que no nada más funciona para esta vecindad verde que yo tomé aquí. Me tomo una vecindad más chica o más grande y yo tengo que ser capaz de encontrar esta vecindad azul. Claro que tomarme vecindades más grandes no es el chiste. El chiste es tomarse vecindades más chicas, tan chicas como uno quiera. Entonces ahí está, el chiste es yo abro cualquier vecindad de radio epsilon, cualquiera alrededor de L, y si para cualquier vecindad de radio epsilon yo soy capaz de encontrar una vecindad de radio delta alrededor de t0, tal que cuando le aplico la función cae adentro de la vecindad verde, entonces digo que la función tiene. Y esa es la definición de límite de una función real, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces voy a abrir aquí cualquier vecindad, ¿sale? ¿Cómo voy a abrir cualquier vecindad? Voy a poner aquí un para toda vecindad. Ahora, no voy a escribir o no se suele escribir para toda vecindad. Lo que hago es, voy a codificar esta vecindad por medio de su radio, ¿no? Entonces, en vez de decir para toda vecindad de radio epsilon, lo que voy a decir es para toda epsilon mayor a 0. Estoy escribiendo esta vecindad verde en términos de su radio, ¿sale? Y voy a hacer lo mismo con la vecindad azul. En vez de decir existe una vecindad de radio delta, voy a codificar esta vecindad azul en términos de su radio, ¿no? Entonces, para toda epsilon mayor a 0 existe una delta. Esta delta la estoy encontrando a partir de la vecindad verde. Entonces, esta delta depende de la epsilon. Existe una delta de epsilon mayor a 0, tal que si, ahora me voy a tomar ¿qué? Me voy a tomar puntos T en la vecindad azul, ¿sale? ¿Cómo me tomo puntos T en la vecindad azul? Ah, pues la vecindad azul es de radio delta. Eso quiere decir que la distancia de los puntos T a T0 es menor que delta.
pero la distancia en los números reales está tomada con el valor absoluto. Entonces por eso aquí aparece que si el valor absoluto de t a t0 es menor a delta, entonces ¿qué? Entonces cuando le aplique la función a estos t's, tiene que quedar en la vecindad verde de radio epsilon. Y otra vez, ¿cómo tomo la distancia aquí de f de t a l? Con el valor absoluto, ¿no? Y entonces tiene que suceder que el valor absoluto de f de t a l es menor que epsilon. Ahí está el corazón de la noción de límite. ¿Ves? Faltan unos detalles. Primer detalle, el T0 no me interesa meterlo en la investigación de si está o no está en la función evaluada. Puede estar o puede no estar. A mí lo que me interesa en la noción de límite es a ver a dónde se aproximan, si es que se aproximan los valores de la función f de t. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo le hago? No quiero al punto t0, entonces voy a sacar al punto t0. Podría decir aquí con t distinto de t0, pero justamente en mate se trata como de escribir de una manera lo más simplificada posible, aunque tal vez a los estudiantes eso les cueste mucho trabajo. Entonces, para sacar al t0, ¿cuál es el único punto que dista de t0 una distancia 0? El único punto que dista de t0 una distancia 0 es ¿quién? Es el mismo. Entonces, cuando t es t0, la distancia de t0 a t0 es 0. Yo quiero quitarlo, entonces quito la distancia 0. Entonces, esto de aquí lo que me está diciendo es: estoy quitando a t0. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Falta algo. Falta un ingrediente muy importante, ¿no? Que en los libros de cálculo básico suelen poner simplemente al d como un intervalo abierto, ¿no? Falta algo aquí en lo que estoy pidiendo en la definición. Falta que en el dominio haya puntos t que se aproximen al punto t0. Necesito tener la capacidad de acercar la t hacia el t0. Entonces necesito el concepto de punto de acumulación. ¿Sale? Necesito que sea f de RNR tal que t0 es punto de acumulación de el dominio, ¿no? Entonces, bueno, pues necesito decir que es punto de acumulación. Punto de acumulación básicamente es el ingrediente que me hace falta. Yo quiero aproximar o quiero ver qué es lo que sucede cuando yo me tomo valores f de t con t acercándose a t0. Necesito permitirme eso, necesito que la t, valores de t en el dominio, ¿no? Porque aquí tengo que f de t, entonces necesito que estas t están en el dominio y necesito que t se acerque a t0, ¿no? Entonces, ¿qué es punto de acumulación? Punto de acumulación. ¿Sale? Entonces, eso es una noción en general en conjuntos donde yo tengo una distancia. De hecho, es mucho más general, ¿no? Pero bueno, vamos a usar, voy a poner la misma notación, sea de un conjunto de los números reales. ¿Sale? T0 es punto
de acumulación del conjunto D, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí un dibujo. Entonces, aquí por ejemplo, aquí puedo tener mi T0 que sea igual a 0. Y que mi dominio D sea el conjunto de puntos 1 entre n, tal que n es un número natural, ¿no? Entonces, el conjunto D está formado por ¿quién? Por 1, por un medio, por un tercio, por un cuarto, un quinto, y así, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno. ¿Sí ves? Si te das cuenta, no necesito tener todo un intervalo para, con puntos de algún conjunto, acercarme a un punto. ¿Sale? Bueno, ¿y entonces qué? T0 es punto de acumulación del conjunto D. Si cuando yo abro aquí cualquier vecindad sin contener al T0, esa vecindad contiene puntos del dominio D, ¿no? Entonces, bueno, sí y solamente sí, para toda R mayor a 0, la vecindad perforada ¿vale? Entonces la voy a llamar ¿qué? La voy a llamar la bola, o bueno, vecindad de radio R, y aquí le voy a poner un huequito alrededor de ese, ¿no? Bueno, esto de aquí, ¿quién es? Este de aquí lo defino como las T's que pertenecen a R, tal que la distancia de T a T0 es menor que R. Y no quiero al punto T0, entonces esto es mayor a 0. Entonces, esta es la vecindad perforada de radio R con centro en T0, que no incluye a T0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, T0 es punto de acumulación de D, sí, solamente sí, para toda R mayor a 0, la vecindad perforada cumple que me tomo al conjunto D, lo interseco con la vecindad perforada, y esto es distinto del vacío, ¿no? Entonces, la noción del punto de acumulación me permite acercarme con puntos T a T0. Fue importante en este caso quitar el T0, ¿por qué? Porque si yo dejo al T, pues cuando yo abro cualquier vecindad, voy a estar intersecando a ¿quién? La vecindad de radio R con centro en T0, que incluye a T0, de manera muy sencilla, con que D contenga el T0, ya. Entonces, yo lo que necesito es codificar la información de los puntos que se están acercando sin ser T0 a T0, y por eso tuve que perforar la vecindad, ¿no? Entonces necesito la vecindad perforada. Bueno, y entonces ¿qué? Ahora este caso, este es para la función real. ¿Qué es lo que pasa con una curva? Pues el dibujo va a cambiar un poquito, pero la noción es la misma. ¿Qué fue lo importante aquí? Aquí todo está cifrado con unos símbolos matemáticos, con unos cuantificadores lógicos, ¿no? Que todo está contenido ahí muy bien, pero el concepto en realidad es
como lo platiqué con palabras. Aquí abro cualquier vecindad de radio epsilon, cualquier vecindad verde. Yo tengo que encontrar aquí una vecindad azul, tal que cuando le aplique la función cae ahí arriba, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las nociones? Lo que me interesa es la vecindad. Esto de aquí me está midiendo la distancia. Entonces yo no necesito el valor absoluto de t menos t0. No necesariamente. Lo que necesito es una distancia, tanto aquí como acá. Es decir, el concepto de límite, en términos del concepto de espacio métrico que definimos, se puede dar sin problemas. ¿Sale? Bueno, pero no vamos a necesitar tanto. Nada más voy a necesitar un poquito cierta generalización. ¿Qué es lo que tengo? Entonces aquí tengo a T0 y aquí tengo un dominio D que se acumula en T0. ¿Se ves? Por ejemplo, un intervalo es mucho más brutal que este. Este de aquí es como lo mínimo que necesito para acumularme, ¿no? Un conjunto de cardinalidad al F0. Pero por lo regular uno trabaja con intervalos, ¿no? Aquí, o sea, tengo una infinidad de puntos T para acercarme a T0, ¿no? Entonces, ahí está. Tengo mi dominio D y ¿qué es lo que va a suceder? Le voy a aplicar la curva F, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, voy a hacer el dibujo en R2, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que por aquí tengo la. Y entonces, ¿qué? Entonces aquí puedo tener igual, aquí puede haber algún huequillo. Y este, como ya está en R2, este de aquí va a ser un vector L. Pero tal vez ¿qué? Tal vez cuando, ponte que en la curva yo voy, cuando aquí voy de izquierda a derecha, de pasado a futuro, aquí puedo ir en esta dirección. Y entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Igual, puede que ni siquiera tenga al punto T0 en el dominio. Si te das cuenta, aquí el T0 no lo pedí en el dominio, nada más pedí que el dominio se acumulara en T0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Primer paso, abro una vecindad verde alrededor de radio epsilon. Nada más que aquí estoy en ¿qué? Estoy en R2. Entonces las vecindades ahora van a ser discos sin la frontera, ¿no? Entonces aquí abro un disco y este disco es de radio epsilon. Entonces, primer paso, abro un disco de radio epsilon alrededor de L. Y yo lo que quiero es, como no estoy en la gráfica de la función, no tengo este dibujo que tengo aquí, ¿no? Pero yo lo que quiero es que quiero una vecindad azul alrededor de T0, este es T0 más delta, T0 menos delta, tal que cuando le aplique la función f a esta vecindad, yo caiga adentro de la vecindad verde, ¿no? En este caso, esta vecindad se va a convertir en un cacho de curva. Es la misma noción, pero ahora lo que quiero es que la curva caiga en una vecindad que es un disco de dimensión 2. En general, quiero que caiga dentro de una bola de dimensión E. ¿Sí? Entonces ahí está. Esa es la definición de límite de función. Digo, del límite de curva. Definición, ¿no? Entonces es exactamente igual, sea f una curva que va de un dominio D real
en Rn, ¿vale? Tal que necesito poder acercarme con puntos del dominio T a T0. Entonces necesito que tal que T0 sea punto de acumulación de D. ¿Vale? Decimos, lo voy a escribir un poquito más extendido porque este es el que me interesa. Decimos que el límite de la curva f de t es L, el vector L. Este vector L está en Rn cuando t tiende a T0, cuando t tiende a T0, sí y solamente sí que lo mismo, abro una vecindad de radio epsilon alrededor de el punto, el vector a donde quiero aproximar, ¿no? Otra vez lo cifro con el radio, sí, solamente sí, para toda epsilon mayor a 0. Existe una vecindad azul de radio delta, eso lo voy a cifrar otra vez con el radio. Entonces existe una delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que si yo me tomo puntos t a distancia delta menor de delta de T0, eso es tal que si el valor absoluto de t menos T0 es menor a delta y no quiero tomarme el punto T0, nada más quiero la información de las aproximaciones. Entonces aquí le hago un mayor a 0, ¿no? Entonces si me tomo puntos t a distancia menor de delta de T0, entonces la distancia de los puntos de la curva f de t al vector L es menor que epsilon. Ahora aquí, en este caso estoy en R2 o en general estoy en Rn y entonces necesito la distancia de Rn. Entonces aquí, si te das cuenta, todo esto es igual y esta de aquí la voy a cambiar por la distancia en Rn. Entonces la forma más elegante de poner la distancia es en términos de la norma de la diferencia de los vectores. Entonces la norma de f de t menos L es menor que eso. ¿Sí ves? Nada más que aquí, a la hora de la talacha, esto va a ser más sencillo que esto, porque esto es la raíz cuadrada de una suma de números reales al cuadrado, ¿no? Que es más complicado que esto. Entonces, aquí entramos en un terreno donde, si en cálculo real costaba trabajo, cierto trabajillo ahí y estar trabajando con los valores absolutos, aquí vamos a entrar a un terreno donde la distancia es más engorrosa. Sin embargo, vamos a tener varias herramientas, una en especial muy sencilla, donde no vamos a tener que hacer esta chamba para demostrar el límite de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Una curva, eso lo vamos a ver, pero una curva tiene límite, sí, solamente sí, cada una de sus componentes, f1 de t, f2 de t, f3 de t, tiene límite. Entonces no voy a necesitar estar checando esto para demostrar cosas que tengan límite. Nada más necesito ir sobre sus coordenadas. Eso va a ser importante ¿para qué? Eso va a ser importante para la derivada, que va a ser un límite.
y entonces no voy a necesitar checar esta definición para ver cuando una curva es derivable, nada más tengo que ir sobre sus componentes. ¿Vale? Bueno, nada más y lo denotamos igual, exactamente igual, pero con la notación de curva, como límite cuando t tiende a t0, ¿de quién? De la curva f de t, este de aquí es el vector e. Y entonces, pues este es el límite. Si te das cuenta, pues los dibujos van a cambiar, pero el concepto es el mismo. ¿Duda? ¿No ponen todo? Entonces, le voy a dar al vídeo.